7, del 13 al 25. ¿Ya está allí en esta sección de la Escritura? Amén. Voy a dar lectura. Dice el versículo 13: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, frecuentemente he escuchado en varias ocasiones a cristianos hablar acerca de su lucha contra el pecado. Y algo que me ha sorprendido es cómo el pecado en el cristiano, y pues también podemos decir que en el incrédulo, pues trae mucho sufrimiento a los hijos de Dios. En más de una ocasión me he preguntado ¿por qué el pecado me hace sufrir más ahora que soy un hijo de Dios? Y estoy hablando sobre los cristianos que realmente están comprometidos en su lucha contra el pecado, que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque reconozco también que hay mucho cristiano que no es sensible al pecado, que pareciera que no está ni siquiera viviendo una lucha espiritual contra el pecado. Pero hay mucho cristiano que está realmente comprometido en querer vivir para Dios, para glorificarle, exaltarle, vivir una vida santa, una vida que Dios pues apruebe, que Dios sea glorificado. Entiendo que hay mucho cristiano así. Y sobre todo me estoy yo enfocando en esta clase de cristianos que están comprometidos con la santidad de su vida. Porque ahora que usted es hijo de Dios, que soy hijo de Dios, el pecado nos hace sufrir más. Más de una vez, yo creo que algunos han tenido que llorar por causa del pecado, de lo que ha hecho en su vida. Y no cabe duda que el pecado crea tristeza, depresión, falta de paz, falta de gozo, una impotencia, una frustración en la vida del cristiano. Y esto ha sido parte de la experiencia de los cristianos. En la mayor de las veces es algo que nosotros hemos pasado por este tipo de situación, hemos experimentado, y no cabe duda que esto causa muchos problemas. No sé si alguno de ustedes en esta semana, el día de ayer o el día de hoy, ha tenido que estar lidiando con el pecado en su vida.
No sé si han venido en esta mañana y se han sentido derrotados, frustrados porque el pecado sigue haciendo su aparición en usted, y esto lo lleva a sentir un sentimiento de frustración, de impotencia, de decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que ahora que yo me levanto y voy a la casa de Dios para alabar al Señor juntamente con mis hermanos, se presenta una situación y empiezo a pecar, y ya no vengo yo a este lugar con el gozo, con la alegría que yo esperaba tener cuando me levanté? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tengo que estar sufriendo de esta manera? ¿Por qué hemos tenido que llorar? Y espero que muchos de nosotros, de veras, cuando el pecado está así lacerando nuestra vida, en verdad sintamos ese sentimiento y empecemos a llorar realmente por el pecado en nuestras vidas. Hermanos, esto nos debe llevar a nosotros a la reflexión. ¿Cuánto más y más hace falta, o falta más bien, que la obra que Dios ha comenzado en nosotros? Porque Dios ha comenzado una obra buena en nosotros, dice Filipenses capítulo 1. La buena obra de Cristo ya ha sido comenzada. Pero muchas veces hemos pensado y reflexionado, ¿cuánto más hace para que esa obra que Dios comenzó en nosotros sea perfeccionada, sea acabada, sea completa? Algo que me pregunto, y que quizás usted se ha preguntado: ¿por qué cuando no conocía al Señor, cuando no conocía a usted a Cristo, no tenía esa conciencia tan abierta al pecado? Usted puede ver a sus compañeros de trabajo, puede ver a sus compañeros en la escuela, en su misma familia, que ellos pecan a discreción. ¿Y qué pasa? Ellos parece como que están felices. Ellos pueden tomar una caguama y tomársela, pueden tomar vino, pueden hablar vulgaridades, pueden hablar del sexo de una manera tan horrible, reírse, participar de todo eso. Y dice, ¿cómo es posible que estas personas son tan insensibles al pecado? ¿Y por qué ahora que nosotros somos hijos de Dios nos hemos hecho tan sensibles, o debemos de ser sensibles al pecado? La respuesta es obvia. Antes de Cristo, dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Eso nos dice la Escritura. Y porque estábamos muertos al pecado, pues obviamente somos insensibles al pecado. Pero una vez que Cristo viene a nuestras vidas, el Señor da vida nueva en nosotros. Parece que la conciencia del pecado se despierta de una manera más grande en nosotros, los cristianos. Antes de Cristo, el pecado era visto como algo que no causaba problema. El pecado no era problema, hermanos, antes de Cristo. Es más, el pecado era visto como algo tan normal en nuestras vidas que podíamos nosotros llegar a, después de pecar, de cualquier clase de pecado, llegar, extender nuestra cama en la noche, acostarnos y dormir como si nada hubiera pasado, como que esto es tan normal, ¿verdad? Sin embargo, ahora, como creyente, repito, que nos hemos hecho más sensibles al pecado en nuestra propia vida. Hay una sensibilidad ahora en nosotros. Se ha dicho que los cristianos tienen 3 enemigos con los cuales luchan. Los cristianos tienen 3 enemigos con los cuales están luchando. Y según la palabra de Dios, el primer enemigo con el cual luchamos como cristianos es contra Satanás y el reino de las tinieblas.
En Efesios 6:12 nos describe todo el gobierno de las tinieblas que se levantan contra el cristiano para hacerle guerra. En 1 de Pedro 5:8 se nos dice también que Satanás es un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es Satanás, es un adversario, es un enemigo del cristiano. Este enemigo nos hace a nosotros la guerra de una forma, de una manera externa, usando todos los medios posibles para apelar a nuestros deseos malos. Esto es lo que hace Satanás. Ahora, pero no solamente Satanás es un enemigo con el cual nosotros tenemos que estar luchando, sino que también la Escritura nos dice que el mundo es otro enemigo del Hijo de Dios. En Santiago 4:4 dice que no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, o eres amigo de Dios o eres enemigo del mundo. Eres enemigo del mundo, eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Pero el punto que quiero que se dé a entender es que somos enemigos del mundo. Somos enemigos del mundo, de este sistema que se ha levantado en contra de Dios, que se levanta en contra de la ley de Dios, de los principios, de las enseñanzas, del estándar del Señor. Este es el mundo que se ha levantado. Ahora, pero también la Biblia nos muestra que otro enemigo con el cual nosotros tenemos que estar luchando es con el pecado. El pecado es un enemigo con el cual tenemos que estar luchando todo el tiempo durante la estadía que tengamos nosotros aquí en este mundo. Dice Romanos 7:17, vamos a Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces vemos que hay un enemigo en el cristiano, y ese enemigo tiene su campo de acción para batallar, para hacernos la guerra en nuestra propia carne. Este enemigo lo traemos con nosotros mismos. A donde vayamos, a toda dirección que nos movamos, allí va a estar este enemigo presente. Es verdad pues que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero es una realidad que no se puede negar, que todavía estamos envueltos en una intensa batalla contra el pecado. Escúcheme bien, no podemos negar que todavía, aunque ya soy un hijo de Dios, aunque Cristo ya me redimió, estoy envuelto en una intensa batalla contra el pecado. Y precisamente es el tema que voy a compartir en esta tarde. Es la batalla contra el pecado. La batalla contra el pecado. Bueno, esto lo vamos a estar viendo en estos pasajes que acabo de dar lectura. Mire, antes de empezar a entrar un poco al pasaje y ver esa batalla que tenemos contra el pecado, quiero presentar varias cosas que se han dicho en cuanto a este texto. Este texto ha causado un debate interminable en muchos cristianos, porque ellos mantienen algunas posturas teológicas en cuanto a si lo que está diciendo Pablo lo está diciendo en el Pablo cristiano o en el Pablo que todavía no era cristiano. Y para esto quiero presentar algunas interpretaciones que existen en cuanto a estos versos que le di lectura. Mire, algunos piensan que Pablo en estos versos nos habla de su experiencia bajo la ley, como judío. Un judío que está bajo la ley. ¿Por qué algunos han concluido que habla de Pablo como judío bajo la ley? Porque el versículo 14 dice
que yo soy carnal, vendido al pecado. Y también en el versículo 17 dice que el pecado mora en mí. Y en el versículo 18 habla también de que dice el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y el versículo 21 dice que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y por estas declaraciones de Pablo, como también dice el versículo 23, que es cautivo a la ley del pecado, y el versículo 24, donde expresa, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen que este no puede ser un cristiano que ha sido redimido por la gracia de Dios, porque este tipo de descripción no corresponde pues al cristiano que ha sido liberado en Romanos capítulo 6. Nuestro hermano Pedro Ventura estuvo hablándonos sobre esa liberación que tenemos ahora en Cristo en Romanos capítulo 6, que somos libres del pecado, porque el capítulo 6 versículo 18 dice, y libertados del pecado veniste a ser siervos de justicia. Entonces, concluyen, es Pablo cuando todavía no era cristiano, viviendo bajo la ley, es Pablo. Otros piensan que Pablo está describiendo la experiencia de un cristiano inmaduro, de un cristiano que no ha crecido espiritualmente, que no se desarrolla, sino que es inmaduro. ¿Y por qué ellos concluyen que está hablando de un cristiano inmaduro? Porque el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Allí está. Una persona bajo la ley no puede deleitarse, según opinan, en la ley de Dios. Y por eso deducen pues que es un cristiano inmaduro. Ahora, otros piensan que Pablo está describiendo su experiencia como creyente maduro y normal. Lo vuelvo a repetir, que Pablo está describiendo su experiencia como creyente maduro y normal. ¿Por qué? Porque según esta interpretación es que Pablo ha descrito en los versículos del 7 al 12 lo que él hacía antes, cuando estaba bajo la ley, usando verbos en el pasado. Pero ahora que empieza a escribir él sobre esto, usa verbos que hablan del presente. Y según se entiende pues que él está haciendo o está describiendo su lucha contra el pecado en el presente. Eso es lo que se piensa. Ahora, hermanos, cualquier interpretación que se le dé a este pasaje tiene sus argumentos, tiene su fundamento. O sea, no se pretende ser dogmático y decir, esta es la interpretación correcta y todos los que interpretan de otra manera están equivocados. Es el dogma a veces que traemos, muchas veces muy arraigado, para estar condenando a muchos en interpretaciones que no son las que nosotros muchas veces tenemos. Y caemos nosotros en esa clase de condena para los hermanos que no piensan a veces igual que nosotros. Ahora, yo estoy de acuerdo que Pablo está hablando de su propia experiencia como cristiano maduro y normal. ¿Por qué? Porque es la experiencia de todos nosotros, ¿no? Todos los que estamos aquí somos cristianos. Hemos nacido de nuevo, la mayoría. Espero. Y una vez que hemos nacido de nuevo, empezamos a experimentar esta clase de lucha en nuestra vida. Esta lucha contra el pecado. Antes no. Pero ahora en Cristo se intensifica la lucha, se hace más fuerte. Ahora, aunque es verdad que Dios ya redimió a Pablo, Pablo entiende que no deja de estar sujeto a la tentación
y a la constante lucha contra su naturaleza pecaminosa, con la mira en el día que será librado de este cuerpo de muerte. Eso es lo que nosotros experimentamos, hermanos. ¿O quién de aquí ahora no sufre tentaciones? ¿Quién de aquí no tiene una tentación? ¿Quién no está luchando con el pecado? Y estoy hablando con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, hermanos. No solamente hablo que está luchando con el alcohol, con la droga, con la pornografía, sino que yo me refiero a que estemos luchando con el chisme, con la murmuración, con la crítica, con los malos pensamientos, con la soberbia, con el orgullo, con cualquier clase de pecado. Todavía estamos sometidos a esa clase de tentación y hemos caído en pecado. Hay una lucha pues muy constante en nosotros. Y eso no se nos debe de olvidar, jamás. Es más, aún Pablo manda a sus lectores en el capítulo 6, versículo 12, para que obedezcan lo que él escribe. En el versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo está diciendo, está dando a entender que todavía pues está esa batalla en nosotros. Quiero que lo entendamos con claridad, porque a veces cuando no entendemos que estamos luchando contra el pecado, o que nuestros hermanos luchan contra el pecado, somos muy duros, somos muy fuertes para acusar, para condenar a mi hermano que está cayendo en pecado. Estoy hablando de un hermano que realmente está luchando, ¿verdad? Que está entrando al campo de batalla para luchar. No estoy hablando de una persona que no lucha para nada, que ante la más mínima tentación, ahí va y cayó. No, estoy refiriéndome a esa clase de cristiano que en verdad está luchando intensamente con el pecado. Si entiendo lo que dice pues Pablo, de que todavía hay que librar esa batalla, voy a tener una actitud diferente a mis hermanos que están batallando con el pecado. Y no voy a ser de ese tipo de cristianos que condena 1000 pecados en los demás, pero no es capaz ni de condenar uno propio. No es esa clase de cristiano que es muy duro, muy fuerte y que trata a los demás con desprecio porque se siente superior, porque siente que es más espiritual, que es más santo, que es más justo. No es así. No debe de ser así. ¿Cuántas veces no hemos recibido la crítica de los demás porque hemos caído en un pecado? Y luego llegan algunos hermanos y nos dicen: hermano, te voy a amonestar en amor, o te voy a hacer una observación en amor. Y siempre yo recuerdo al pastor Arce Sproul que dice: cuando un hermano se te acerca así, que te va a hacer una observación por algo que vio en ti, lo más pronto que debe hacer es corre rápidamente de ese hermano, porque dice que él te va a amonestar en amor, pero una vez que tú le das la libertad de que lo haga, sientes inmediatamente la puñalada como te la encaja por la espalda. Y dices: esto es amor. Y una vez más le dice: hermano, pues sígame diciendo más cómo estoy mal. Y te remueve el cuchillo allí para que sientas más dolor. Y dices: eso es en verdad el amor. Eso es en verdad el decir las cosas en amor. O más bien es una crítica dura, una condena que te hace sentir más miserable de lo que a veces te sientes. Todavía, hermanos, tenemos que estar batallando contra el pecado.
Y recuerde que tanto usted como su hermano todavía luchan o luchamos con este enemigo. Ahora, veamos como parte número 1 el conflicto de Pablo con el pecado, versículo 14 al versículo 17. Voy a dar nuevamente lectura. El conflicto de Pablo con el pecado. Dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo comprende en el versículo 14 que la ley de Dios es espiritual. ¿Por qué es espiritual la ley de Dios? Porque tiene su origen en Dios. Es de origen divino. El problema no es la ley. El problema es que nosotros pecamos. El problema está en nosotros, no en la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, es justa y es buena, de acuerdo a lo que estudiamos el domingo pasado. Entonces, la ley es espiritual. El problema no está en la ley, sino el problema está en nosotros. Vemos que Pablo continúa diciendo que aunque la ley es espiritual, yo soy carnal. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que la lucha con el pecado, que él sigue luchando con el pecado porque él está en la condición humana todavía. Todavía estamos en esa condición humana. Con esa palabra, yo soy carnal. ¿Qué está tratando pues de decir con estas palabras? Pues que él está en esa situación humana que lo está llevando a luchar, a batallar con el pecado. Yo soy carnal, todavía estoy en esta tierra, todavía soy mortal. O sea, todavía somos mortales. Todavía estamos aquí con esta carne que se cansa, que envejece, que se enferma y que muere todavía. Esta es la razón por la cual el cristiano experimenta ese conflicto, pues, con el pecado, porque todavía estamos en esta condición de nuestra humana debilidad. Esta parte de nuestro cuerpo, o sea, nuestra carne, todavía no ha sido redimida por el Señor. Todavía no ha sido redimida. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, que Él va a transformar este cuerpo de humillación nuestra a un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Entonces esta parte de nuestro ser, que es la carne, que es el cuerpo, aún todavía no está glorificado. Y es por eso que mientras estemos así en esta carne, no vamos a alcanzar en esta condición la perfección o la máxima obediencia perfecta a Dios. No lo vamos a alcanzar jamás. Ahora, Pablo dice que aunque está en la carne, ya saben a lo que se refiere esta condición humana, no significa que él viva en la carne, que es muy diferente. Porque en el versículo 5 del capítulo 7 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Una cosa es
estar vivo en la carne, y otra cosa muy diferente es estar viviendo en la carne en ese contexto. En ese contexto de vivir en la carne, esclavizado a una vida de desenfreno, de pecado. Eso es muy diferente, hermanos. En el versículo 5 que le di lectura, él habla de su vida antes de Cristo, mientras estábamos pues en la carne. Se refiere a ese estado pecaminoso, no regenerado de una persona antes de ser cristiana. Ahora, Pablo continúa diciendo que él está vendido al pecado. Y porque usa esta palabra que está vendido al pecado, entonces muchos dicen, allí está, esto no puede ser Pablo cristiano, no puede ser el Pablo regenerado. ¿Cómo que va a estar vendido al pecado un cristiano? Y este texto es el que se ha usado muchas veces para definir esas posturas teológicas. Ahora, lo que debemos destacar, hermanos, o lo que quiero hacer notar, es que cuando dice vendido al pecado, el apóstol quiere puntualizar que el cristiano todavía sigue teniendo una terrible influencia del pecado en él. O sea, todavía el pecado está allí con una terrible influencia hacia nosotros. Es como cuando le decía Dios a Caín que el pecado estaba a la puerta y te llama. Eso es lo que está el pecado haciendo. Y porque todavía estamos bajo esa influencia terrible, esta lucha contra el pecado no debe de tomarse a la ligera. No debemos de tomarlo muy a la ligera, descuidarnos, el no estar vigilando, el estar preparados para estar luchando, prácticamente el ignorar que estamos bajo esa influencia del pecado. Como le decía, es lamentable pues que muchos van por la vida viviendo de una manera tan relajada que parece que con su actitud no están entendiendo que hay una lucha intensa contra el pecado. Como si ya estuvieran libres de esa terrible influencia, como que si el pecado a nosotros ya no nos hace nada. O tal vez lo que puede estar pasando es que nos hemos hecho tan insensibles al pecado que ya ni siquiera consideramos seriamente en estar luchando contra él. Eso es lo que muchas veces pasa. Hermanos, se dice que los hombres y las mujeres más santas son aquellos que se dan cuenta de la influencia tan poderosa que tiene el pecado todavía sobre ellos. Y son aquellos los que están pues esforzándose para vencer el pecado en sus vidas. Solamente aquellos, los que tienen, como decía al principio, ese compromiso con vivir bajo el estándar de Dios. A veces cuando yo veo las biografías de algunos cristianos,
que han sido de mucha instrucción, enseñanza y influencia también sobre nosotros, y nos damos cuenta de su grado de santidad que tenían. Me pregunto, ¿por qué estos hombres podían ellos vivir así? ¿Y por qué en este tiempo parece que muchos no podemos vivir así? No podemos alcanzar ese grado de espiritualidad, de santidad en la vida. Hermanos, pues es la sencilla razón de que ellos estaban conscientes de lo que el pecado puede hacer en ellos. La verdad. Ahora, en el versículo 15 al 19, Pablo describe, estaba comentándoles sobre el conflicto de Pablo con el pecado. Ahora, en estos versos, pues esa lucha por obedecer, esa lucha por la obediencia. Estos versos del 15 al 17 nos hablan de la impotencia de Pablo al buscar hacer el bien y luego enfrentarse a la cruda realidad de no estar haciendo el bien. Porque en el verso 15 dice, pues no hago lo que quiero. En el verso 18, él dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el verso 19, no hago el bien. Y luego dice también en el 15, porque lo que hago no entiendo. Entonces Pablo parece que está teniendo una impotencia de querer hacer lo bueno y hacer lo contrario. Ahora, el problema de Pablo, según la descripción, no es su falta de deseo. Él deseaba hacer el bien. Él quiere hacer lo correcto. Pues no hago lo que quiero. El problema de Pablo no es pues deseo de hacer el bien, sino que no puede hacerlo. Ahora, el problema no es el conocimiento también de Pablo, el conocimiento que no sepa. Él sabe lo que es correcto hacer. Entonces, ¿cuál es el problema de Pablo? El problema que se ve es su falta de poder para hacer el bien. Una vez que Pablo se da cuenta de su impotencia para hacer el bien, concluye, cuando no lo hace, que la ley de Dios es buena, en el versículo 16. Así que lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él está diciendo, aunque yo quiero hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, al hacer lo contrario, esto me confirma que la ley de Dios es buena. Y Pablo prácticamente ha entendido que nunca podrá estar a la altura de las exigencias de la ley de Dios, de una obediencia perfecta. A eso es lo que Pablo prácticamente nos lleva a entender en su propia experiencia. Nunca va a estar en una obediencia perfecta a Dios. Ahora, usted como cristiano, como hijo de Dios, ¿ha experimentado la misma impotencia cuando se decide a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios? Cuando usted se decide a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿ha experimentado esa misma impotencia? Y en ocasiones usted quiere hacer lo correcto y no lo puede llevar a cabo. Por ejemplo,
tenemos los mandamientos de Dios y queremos obedecerlos, hermano Oscar, ¿verdad? Allí están. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Deseamos vivir comprensivamente con nuestra esposa. Un ejemplo. Varón, usted desea vivir de una manera comprensible, atenta, sensible con su esposa. ¿Y cómo usted desea esto? Muchas veces yo he visto que después de tomar un discipulado de matrimonios, muchos lo terminan con mucho entusiasmo. Ese discipulado, no, y tengo el deseo, y ya recibí el estudio, ya recibí la enseñanza, el discipulado, y tengo todas las ganas de vivir de acuerdo a estos principios, a estos mandamientos que aprendí. Pero ¿qué pasa? Que después de un tiempo, cuando usted tiene el deseo de vivir comprensiblemente con su esposa, siendo sensible, y quiere llevar a practicar ese mandamiento, usted falla. Fallamos. No lo llevamos a una perfección. O no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque en vez de querer hacer el bien guardando este mandamiento, ¿qué hacemos? Lo contrario. ¿De qué forma? Siendo ásperos, incomprensibles, ofendiendo y lastimando con nuestras palabras. Y luego nos sentimos tan frustrados pensando, ¿por qué actué de esta manera? ¿Por qué hice estas cosas tan horribles si yo no quería hacerlas? ¿Verdad? Pregunto, hermanos, o nos preguntamos, yo no quería hacer este mal. Lo que pretendía es hacer el bien. Entonces, esa ha sido la experiencia de Pablo y también ha sido nuestra propia lucha por obedecer. Estamos luchando por obedecer lo que Dios nos dice en su palabra en cuanto a este tema. Y solamente puse en cuanto al matrimonio, pero puede haber más áreas en su vida. Un joven, una jovencita, una esposa que trata de agradar a Dios, pero se siente frustrado porque no puede hacerlo. Ahora, a forma de pregunta, ¿cuál es la fuente de nuestro fracaso en vivir conforme a las normas de Dios y nuestros propios deseos internos de perfección? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a fracasar? De no conformarnos a la ley, a las normas de Dios, y ese deseo interno que tengo de obedecer y de ser perfecto. Bueno, Pablo da la respuesta. En el versículo 17 dice, veamos el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, lo que me lleva a fracasar, a obedecer, es el pecado que mora en mí. Y el versículo 20 también dice, sino que el pecado, el versículo 20 dice, sino el pecado que mora en mí. El versículo 17 ya le había dicho, sino el pecado que mora en mí también. Ahora el versículo 21 dice que el mal está en mí. Y el versículo 23 nos habla de que la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es lo que lleva a Pablo a fracasar, al querer ser más justo, más santo.
Entonces, ya no soy yo quien hace aquello, sino ese pecado que mora a mí. Ahora la pregunta es, ¿Pablo está negando la responsabilidad? ¿Su responsabilidad como pecador? ¿Pablo lo está negando? Esto es muy importante que señale. Déjenle digo por qué. Ay, hermanos, sí es cierto que tenemos nosotros, esto es lo que habla Pablo, es prácticamente esa esencia o ese principio de pecado todavía en la vida del creyente. Allí está, presente. Esa naturaleza corrompida. Y a veces escucho a cristianos que justifican su pecado diciendo, no hermano, es que la carne es débil. ¿Verdad que sí? Oh, la carne es débil. Como que si eso les da una oportunidad o eso los lleva a justificar lo que están haciendo. No, es la carne la que me lleva. No hay problema. Como si estuvieran evadiendo la responsabilidad. Pablo no evade, no niega esa responsabilidad que él tiene como pecador. Él reconoce que cuando él peca, Pablo, él actúa en contra de su naturaleza como nueva criatura en Cristo. Él reconoce que está actuando en contra de su nueva naturaleza que ahora tiene como hijo de Dios. Entonces Pablo no niega su responsabilidad. El cristiano debe de reconocer su pecado, pero darse cuenta que el impulso a pecar no vino de lo que realmente es ahora en Cristo, sino de esta naturaleza pecaminosa, ese principio que todavía nos arrastra hacia el pecado. Eso es lo que nos lleva al fracaso, hermanos. Alguien dijo lo siguiente: para ser salvo del pecado, un hombre debe al mismo tiempo poseerlo, o sea, tenerlo, y todo lo tenemos, y repudiarlo, o sea, poseerlo y repudiarlo. Es esta paradoja práctica la que refleja en este versículo. Un verdadero santo puede caer en un momento de pasión, pero es mejor que un pecador no lo haga un principio o un estilo de vida ese pecado. En otras palabras, hermanos, cuando un cristiano o un creyente cae en el pecado, sí es cierto que hay algo que todavía lo lleva a pecar, pero esto no debe de hacerlo negar su responsabilidad, y lo que tiene que hacer ese cristiano una vez que ya cayó, es de confesar el pecado y no tratar de justificarse, como le decía, es que la carne es débil. Aunque todavía estamos en este cuerpo que peca, eso no quita de nosotros la responsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a Dios en oración, confesando nuestro pecado, pidiéndole que nos ayude a apartarnos de él y no justificar. Aunque el pecado mora en Pablo, el pecado ya no es amo y señor de Pablo. El pecado ya no es amo y señor de Pablo, aunque todavía está allí. Versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo es un hombre regenerado y ha pasado de la esclavitud del pecado a ser de Cristo. Dice el verso 4 del capítulo 7: así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Él ya pasó de ese estado de perdición
a ser un hombre regenerado para ser de Cristo. Y el versículo 6 también dice: pero ahora estamos libres de la ley, ya estamos libres para seguir ahora viviendo en el nuevo régimen del Espíritu, que más adelante se va a hablar sobre este tema en el capítulo 8, para que le toque enseñar. Entonces Pablo es un hombre regenerado, es un hombre que se deleita en la ley de Dios. Pablo dice que él lo hace en su hombre interior. Cada vez que aparece hombre interior en la Biblia, hace alusión a una persona cristiana. Siempre se refiere a un cristiano. En Efesios 3:16 encontramos esa verdad, y en 2 Corintios 4:16 también encontramos esa verdad. El hombre interior siempre se hace referencia a una persona regenerada. Y hermanos, finalmente, para estar viendo, quiero que veamos el clamor de la desesperación y la victoria en Cristo en el versículo 24 y 25. Pablo dice en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice Pablo. Claro que Pablo es cristiano, y él hace una expresión así muy fuerte en cuanto a la condición que todavía es, en la cual todavía está. Dice que esta palabra miserable hace alusión al agotamiento de un trabajo duro. Pablo está completamente agotado y miserable debido al esfuerzo que pretende hacer de agradar a Dios en forma perfecta, en una obediencia perfecta. Está súper agotado Pablo. Ahora, vale la pena señalar que los hombres santos de Dios a través de la historia no suelen decir ¡qué bueno soy!, sino que tienden a lamentar la pecaminosidad en su vida. Se siente como miserable. Como le decía, esta palabra habla sobre la desesperación por ser liberado de esta condición. Está abrumado con un sentido de propia impotencia y pecaminosidad Pablo, lo que lo lleva a sentirse de esta manera, en una desesperación por encontrar la victoria. ¿Hasta cuándo puedo yo vencer este pecado en mi vida que me atosiga, que me hace caer de vez en cuando y que yo no quiero? ¿Hasta cuándo? Soy un hombre miserable por esta pecaminosidad que siento. Y creo, hermanos, que eso es lo que tenemos que llegar nosotros a decir cuando hemos fallado, cuando hemos caído en el pecado, decir, qué miserable soy de veras. Sí es cierto que Cristo ya me justificó, sí es cierto que Cristo ya me redimió, que Cristo ya me limpió, que Cristo ya me santificó. Es verdad eso. Y estoy de acuerdo que ese tipo de verdades las debo yo de estar repitiendo cuando caigo en pecado. Cuando Satanás viene y me acusa por el pecado y haciéndome sentir culpable, estas verdades las tengo que estar yo recordando.
para afianzar en dónde estoy en Cristo, pero también no se me debe de olvidar nunca de poder llegar a decir, qué miserable soy todavía. Hasta que nosotros digamos, ¿hasta cuándo voy a tener esa liberación plena para encontrar la victoria sobre el pecado? Ahora, las palabras, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante que las entendamos. Pablo dice, ¿quién me librará? Muestra que este Pablo está desesperado porque ha sido vencido por el pecado. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, antes de que vaya terminando, no estoy diciendo que Pablo era un pecador, ¿cómo se dice? Obstinado. Obsesionado. Pablo no era así. No era un pecador, ¿cómo dijo, hermano? Se me olvida la palabra, pero bueno, no era así. Solamente Pablo es alguien que está luchando con el pecado, es un santo, es un apóstol maduro, es un cristiano espiritual que sufre cuando el pecado hace su aparición en su vida. Pablo dice, ¿quién me librará? En vez de decir, ¿cómo me puedo yo librar de eso? Él sabe que la respuesta no está en él, que la respuesta está fuera de él, que la respuesta está en alguien más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta condición? Se dice, hermanos, que cuando Pablo describe este cuerpo de muerte, algunos comentaristas ven una referencia a los antiguos reyes que atormentaban a sus prisioneros encadenados, a cadáveres de descomposición. Según antes, algunos reyes tenían la costumbre que para atormentar a algunos prisioneros, para que realmente sufrieran, les ponían un cadáver a su espalda, espalda con espalda, para que el cadáver estuviera pudriéndose y así contraer una infección mortal que los matara. Dice que era costumbre, pues, de los antiguos que desean someter a los hombres a los castigos más terribles, atarles pues ese cadáver poniendo espalda con espalda. Allí estaba el hombre vivo con un cuerpo muerto atado a él, descomponiéndose, pudriéndose, corrompiéndose, y él debía de arrastrar a cualquier lugar que fuera. Ahora, esto es lo que el cristiano debe hacer. Él tiene dentro de él una nueva vida, el cristiano. Tiene un principio viviente e inmortal que es el Espíritu Santo que se ha puesto en él, pero siente que cada día debe arrastrar consigo este cuerpo muerto, este cadáver, algo tan repugnante, tan horrible, tan abominable para su nueva vida como un cadáver muerto y apestoso le sería para un hombre vivo. Eso es lo que Pablo tal vez está usando, ese tipo de situación para decir, ¿quién me puede librar pues de esta situación? Como cristianos, hermanos, cuando estamos librando la batalla con el pecado, debemos de buscar nuestra liberación. Y ahora sí, como dice Romanos 8:22-23, que debemos de gemir
debemos de gemir. Así como la creación gime a una está con dolores de parto. Y nosotros, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, hasta el día que nuestro cuerpo va a ser liberado de ese principio de mal en nosotros. Y esa victoria final la encontramos en Cristo, porque Él dice en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién nos va a librar, hermanos? Mientras somos extranjeros y peregrinos en este mundo y tenemos que estar luchando con el pecado, ¿dónde encontramos esa liberación? En Cristo. Y esta es la razón por la cual Pablo da agradecimiento a Dios por Jesús, porque entiende que la liberación final de este principio de mal va a ser erradicado por completo al final. Al final, ya el pecado no nos va a agobiar, hermanos. Al final, ya el pecado no va a tener esa influencia terrible sobre nosotros. Al final, al final va a ser erradicado completamente de nuestro ser. Solamente lo que hoy nosotros tenemos en este momento como batalla es temporal. Es temporal. No dura para siempre. Algún día va a terminar, según la Escritura, porque Pablo dice en el mismo capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas aflicciones no solamente son aflicciones porque tengo una enfermedad, sino que también pueden ser aflicciones que el pecado causa, el sufrimiento que trae a nosotros, ¿verdad? Dice que de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto va a terminar algún día. Y por lo tanto, hermanos, debemos nosotros continuar nuestra lucha contra el pecado. Pero realmente lucha, hermano. Realmente hay que luchar. Hay que enfrentar esa batalla con el pecado. Que no seamos derrotados a la primera, sino que realmente llevemos una lucha intensa cuando el pecado trata de seducirnos, engañarnos, para que desobedezcamos a Dios y a su palabra. Solamente un cristiano que está luchando de esta manera puede sentir ese peso de pecado en su vida y llegar a la conclusión y aceptar esa verdad de lo que dice la palabra de Dios, de que algún día todo esto que le provoca sufrimiento, dolor, consecuencias malas por el pecado, va a terminar. No es para siempre. Por muy frustrante y dolorosa que pueda ser la lucha de un cristiano contra el pecado, repito, la situación es temporal y terrenal, solamente está dentro de esta esfera terrenal, porque no va a trascender hacia lo celestial. No es comparada con la gloria futura que le espera al creyente en el cielo.
Así que, hermanos, sigamos firmes, constantes en la lucha contra el pecado en nuestras vidas, cualquiera que sea el pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos al final esa libertad que estamos esperando. Vamos a orar.